presentado por New York Life Insurance, su compañía de hoy y de siempre. Comuníquese con su agente Marcos Monroy 786-439-7001. Bumper Dog Opa Loca. Repare su carrocería en tiempo récord con la mayor calidad y al mejor precio. 786-716-2154. Gracias amigos por continuar en sintonía de Aló Buenas Noches a través de su canal 81 en Conca. Les recuerdo que mi compañera Carla Angola está en una asignación especial y a partir de mañana vamos a comenzar a recibir el material que está trabajando. Tiene que ver con la situación internacional de Venezuela y estoy seguro, como siempre, cada vez que Carla sale nos envía extraordinario material. Vamos a hablar en los próximos minutos sobre el impacto psicológico que ha causado para muchos esta jornada electoral en los Estados Unidos. Tenemos con nosotros, y me complace saludar a la doctora Cristina Balinotti. La doctora Balinotti es especialista en materia de psicología y analista de cultura. Aparte de eso, pues es graduada de psicología en la Universidad de Buenos Aires y va a estar con nosotros durante unos minutos analizando un poco cómo amanecimos hoy los que vivimos en este país y un poco saber ¿por qué? Si el asunto es más psicológico que político, más psicológico que ideológico, el hecho de escoger a una persona que a todas luces, como decía mi invitada anterior, es irascible, sufre de incontinencia verbal. Bienvenida, Cristina, gracias por estar con nosotros. Un gusto estar contigo, un gusto. Sí, la realidad es que tenemos que analizar e ir un poco atrás en el tiempo y ver que las emociones en el hombre se generaron, la emoción del miedo, de la ansiedad, esto que la gente ha mostrado en los últimos meses, defensas del hombre de la prehistoria, ¿no? Frente a situaciones de amenaza. Entonces vemos que evidentemente la figura de Trump generó una gran ansiedad y lo que se llama en psicología una ansiedad persecutoria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ante la novedad, ante algo que no puedo manejar, se vio que el periodismo tampoco lo podía manejar porque, bueno, se salió del molde habitual, se genera ese miedo que esa novedad me vaya a destruir, que sea un peligro. Y entonces se pasó de una ansiedad normal, como puede generarse ante una elección o ante cualquier hecho importante, a una ansiedad patológica. Es decir, de una ansiedad adaptativa, que es la que nosotros pasamos cuando, bueno, tenemos que votar un presidente nuevo o nos pasa algo importante en nuestra vida. Entonces, amanecimos hoy, digamos, con una suerte de respiro, ¿no? Es decir, nos sentimos mejor, pero no obstante sigue habiendo cuadros en la gente de muchísimo miedo, de muchísima ansiedad. Fíjate que la Asociación de Psiquiatría Americana, ¿no?, a través del doctor Robert Bright, que trabaja en una de las clínicas Mayo, hasta está haciendo un estudio sobre el estrés desde hace 10 años en el New York Times, que se llama Stress in America. Bueno, esta es la primera vez que se incluyó en esas encuestas, ¿no?, la pregunta acerca del estrés político, y se incluye por primera vez en la psicología un cuadro nuevo que es el estrés político. El estrés político. Es decir, toda esta campaña que vivimos y que terminó ayer y donde veíamos un anuncio que en vez de decirnos vota por mí porque tengo un proyecto para el país, claro, o vota por mí porque tengo un proyecto para tu ciudad, para tu comunidad, era no votes por él porque es un ladrón, porque hizo negocios con los cabilderos, no votes por fulana que es una corrupta, o no votes. Claro. Todo eso genera esto que llaman el estrés político. Claro, exactamente, sobre todo cuando uno de los candidatos genera categorías binarias. ¿Qué quiere decir esto? ¿Estás conmigo? O si estás conmigo eres mi amigo y si no eres mi enemigo. Cuando los discursos y las narrativas son excesivamente extremados, muy nacionalistas, como en el caso, la gente realmente levanta un estrés, la gente y los niños, porque esto se ven niños y adolescentes, este cuadro, ahora, en esta época. Vale decir que tenemos que procesarlo de la mejor forma posible, aceptar lo que está sucediendo, pero no deja de ser un impacto muy grande, ¿no? En los consultorios de los psicólogos y los psiquiatras se está viendo, en el último año se vio una gran cantidad de personas que manifiestan ese miedo, esa ansiedad que no saben qué hacer consigo, porque la ansiedad es algo normal. Cuando entra un ladrón a las 3 de la mañana en tu casa, te pones ansioso, en fin, cuando se resuelve la situación, la ansiedad baja. Pero la ansiedad se mantiene alta, y
esto genera algunas patologías físicas, patologías psicológicas, trastornos. Vale decir que ha sido realmente muy tumultuoso. Y esto de pronto pudiera afectar por igual al americano nacido acá en los Estados Unidos que al inmigrante. Es decir, sí. El inmigrante a partir de anoche se siente ahora como si tuviera una espada de Damocles guindando encima, que en cualquier momento ¡zas! Puede ser que caiga, como puede ser que no, cuando algún analista dice, bueno, no creo que Trump vaya a cumplir todo lo que dijo, entonces no me voy a ir. Claro, es una manera. Eso afecta de igual manera a todo lo que vivimos en este país. No, sin duda que se sienten mucho más amenazados las personas vulnerables, que pueden ser los inmigrantes, ¿verdad? Pero déjame decirte que todo el mundo, inmigrantes y personas que nacieron aquí, han votado con la emoción. Porque a pesar de que durante siglos ¿cómo votaron? Exacto. Votamos con la emoción. Esto lo dijo Thomas Kuhn en La estructura de las revoluciones científicas. Aún una teoría científica ante un grupo de científicos notables votan más con la emoción que con la razón. Lo que pasa que a lo largo de la historia hemos desarrollado la razón para poder neutralizar las emociones, pero este caso nos levanta la emoción en primer plano y entonces elegimos a este líder caudillesco, digamos, que nos dice voy a solucionar todos los problemas y nos sentimos como un niño, es decir, qué suerte, me va a solucionar. Y otra de las cosas, como decía Isaías Berlin, un líder no tiene que ser formado, no tiene que tener experiencia, tiene que ser auténtico. Y conectar emocionalmente con la audiencia. Claro, y después un discurso en el que explicaba las cosas de una manera que, digamos, la realidad los políticos no saben ponerlo en palabras simples. Es decir, tiene una narrativa del living de casa, donde nosotros hablamos, y él traslada toda esa intimidad a la casa y la gente se siente identificada. Pero eso pasó en Venezuela con Hugo Chávez, eso pasó en Nicaragua con Daniel Ortega, ha pasado con Rafael Correa, y son países con distintas estructuras constitucionales. Este de acá, en el que nos encontramos, la Constitución tiene un peso, la Constitución y las instituciones tienen un peso, no como en Venezuela o como en... Sí, pero déjame decirte que en el fondo todos los hombres, la humanidad completa, nos atraviesan las mismas características psicológicas y emocionales. Y esto lo expliqué en varias oportunidades. La primera familia humana fue una horda de individuos muy atemorizados por todo su ambiente que no podían manejar. Allá en la prehistoria se unían, ¿no?, y se dejaban liderar por un macho salvaje y cruel que les decía lo que tenía que hacer. Esto está impreso en el ADN, esto lo dijo Freud y por distintos caminos interpretativos Darwin. Es decir, necesitamos en algún punto, cuando estamos desolados, cuando la situación económica no tenemos trabajo, estamos buscando que venga ese pater familias y nos diga vamos a hacer esto. Yo creo que por ahí es por donde entró el electo presidente Trump y ganó la voluntad de la gente. Es decir, por muchos lugares por los que no han penetrado los candidatos clásicos, digamos. Bien, corresponde hacer la pausa. Yo quisiera que al regreso nos tomemos la aventura, en vista de que por hoy es presidente electo y hasta el 20 de enero es presidente electo, de que nos presentes cómo percibes desde el punto de vista profesional la personalidad de Donald Trump. Un tipo que, fíjate su comportamiento con las mujeres, que dijo yo las busco, las beso, tú nada más las tocas y ellas se dejan, eso por un lado. Por el otro, yo la voy a meter presa cuando yo sea presidente, pero que además cuando era jefe de un concurso de belleza, esta es una gorda que vamos a... Pero después ayer dice como pajarito manso, como mansa palomita, dice vamos a unir al pueblo americano, quiero ser el presidente de todos. Al regreso quiero que nos diga que... Me voy a aventurar. ¿Qué clase de esquizofrenia sufre el señor? Enseguida estamos de vuelta con ustedes acá en A lo Buenas Noches. Ya venimos.